Unos de los lugares preferidos por los amantes de la naturaleza y los aventureros son los bosques. Sin embargo, son también unos de los lugares más misteriosos y aterradores que pueden haber en la Tierra. Densos, profundos, alejados de la civilización, kilómetros de espesura verde que te hacen sentir aislado del mundo, prácticamente atrapado. Debido a ello, se tejen múltiples historias paranormales sobre bosques. Tal vez, una noche en el bosque te haga experimentar en carne propia tales conjeturas. A continuación, Investigaciones Ocultas te trae una recopilación de historias aterradoras sucedidas en bosques a lo largo del mundo. Akiro, un joven japonés de 20 años, se interna en un bosque recóndito de la prefectura de Kumamoto, en Kyushu, al sur de Japón. Había albergado en su corazón la idea de internarse en el bosque. Estaba atardeciendo. Todavía se podía apreciar el sol, quien se estaba ocultando en la montaña. Ese chico había escuchado que en el interior de ese bosque había una casa abandonada y que está embrujada. Caminó por ese tupido bosque, y tras un largo trayecto, encontró una casa en medio del bosque. Era una casa de esas típicas de Japón, con claros indicios de estar abandonada desde hacía tiempo. Akiro se acercó hacia la entrada de la casa. Aún desde afuera se podía ver el interior, ya que la puerta estaba deshecha. Solo había retazos de lo que había sido la puerta principal. Sacó una linterna que había llevado y la encendió, iluminando el interior de la casa. A continuación, Akiro ingresó a la casa. Había un gran desorden en la sala. Trastos por doquier. Aunque no pudo ver ningún fenómeno paranormal, se dio por satisfecho. Había cumplido su expectativa. Para él, ya era suficiente. Se da la media vuelta, dispuesto a salir de allí. Pero, en ese momento, a unos metros de llegar a la puerta, una voz de mujer surgió de entre la nada, justo a sus espaldas, la cual preguntó: «¿Anata wa sarimasu? ¿Ya te vas?». Eso lo sobresaltó, obligándole a voltear de inmediato. Atolondradamente, enfocó con su linterna hacia donde escuchó esa voz. En una esquina de la sala, oculta bajo la penumbra, está una mujer, la cual vestía un kimono blanco. Tenía un abundante y largo cabello negro que le tapaba la cara. Pero había un detalle macabro. La mujer no tenía piernas. Estaba flotando. Akiro se quedó inmóvil del miedo, mientras esa mujer comenzó a acercarse hacia él. Mientras más cerca ella estaba de él, el horror crecía en Akiro, hasta tal punto que sus piernas le obligaron a arrodillarse. En eso, la cara de la mujer se deformó horriblemente. El terror. La pura expresión del terror se reflejó en la mirada de Akiro. El joven nunca volvió a ser visto. Me llamo Alexandru. Soy natural del país de Rumania. Siempre me ha gustado el senderismo desde que tenía uso de razón. Solía ir con mi padre al bosque. Allá por el 2005, yo estaba de paseo en la ciudad de Cluj. Cluj, al igual que toda Rumania, está rodeado por densos bosques. Y precisamente, a las afueras de Cluj se encuentra el bosque de Oia-Vasiu, un lugar famoso por ser considerado un bosque maldito. Este lugar es conocido, no solo en Rumania, sino en todo el mundo, debido a su aura misteriosa y a la intensa actividad paranormal que sucede dentro. Se cree que es un portal a otra dimensión, ya que han habido varias desapariciones. Los visitantes a menudo reportan intensos sentimientos de ansiedad y la sensación de ser observados constantemente. Ante la leyenda negra, yo estaba algo dubitativo sobre si internarme en ese bosque, pero al final me dije, ¿qué diablos si me interné en la espesura? Cuando me interné eran alrededor de las 2 de la tarde. Caminé hasta cierto tramo del bosque. Fue cuando una fuerte e inexplicable sensación de angustia y alerta se apoderó de mí. Era como si hubiera algo allí, algo muy malo. Créenme, no vi ningún fantasma. Nada. Y sin embargo, estaba aterrado, hasta el punto de cagarme encima. ¿De qué estaba aterrado? Del mismo bosque.
Si hubiera aparecido un fantasma, me hubiera puesto hasta contento de tener compañía, de no estar solo. No soporté más y me regresé. Es cuando pude escuchar un rumor que provenía del bosque. Era como si fueran voces. Cientos o quizás miles de voces. Salí de aquel maldito bosque. Cuando regresé al sitio de donde había partido, estaba nervioso, sudando y jadeando. Hasta el día de hoy no sé qué me pasó. Esta escalofriante historia sucedió en un bosque de España. Allá por una noche de invierno del 2002, Paco se había enrumbado a las afueras de la Comunidad de Madrid. Él solía ir a cazar a un bosque llamado Monte del Pardo, el cual quedaba a las afueras. A pesar de sus 20 años, Paco no era un principiante. Era un experto cazador, que pocas veces fallaba su disparo. Paco estaba tras un gamo que había visto. Es muy difícil cazar en el bosque de noche, pero Paco se las había ingeniado para avanzar en plena oscuridad y acercarse sin ser detectado. Paco finalmente dio con el gamo. Se posicionó colocando su carabina, calibrando la puntería, pronto presto para disparar. En ello, algo pareció espantar al ciervo, ya que corrió espantado. No había visto a Paco. Había visto o sentido algo más. Paco estaba fastidiado, ya que lo tenía al animal en la mira, faltando segundos para que él dispare y cobre la presa. Él se levantó para ver qué fue lo que espantó al animal. En ello, sus vellos se erizaron. Era como si pudiese sentir aquello que había espantado al animal. Entonces, escuchó un rumor que venía de delante. Era como voces de personas. En eso, pudo distinguir unas luces que se aproximaban, así como unas siluetas. ¿Qué podía ser ello? ¿Acaso, no es una procesión? Fue cuando la mente de Paco se agudizó rápidamente y él mismo se respondió. La estadea. Paco se acordó de las leyendas que le contaron su padre y su abuelo sobre aquella procesión de fantasmas, tan temida en el Pardo y en toda Castilla. Él corrió a esconderse detrás de unos arbustos y se tapó los ojos, rezando. Como estuvo con los ojos cerrados, no supo si aquella procesión había pasado por donde él estaba o si se fue por otro lado, o si ya había pasado o si todavía estaba pasando. Él se quedó escondido allí hasta que no escuchó ningún rumor y hasta que dejó de oler el olor de cera quemada. Fue allí que él se echó a correr llevando su carabina. Él contó su experiencia a sus vecinos y amigos. Había tenido una experiencia con la estantigua y había sobrevivido. Para los que no saben, la estantigua es una variante de la Santa Compaña, una variante regional propia de Castilla. El bosque de Dering Woods, en Kent, Inglaterra, es un lugar considerado maldito desde hace siglos, ya que se dice que se escuchan gritos de su interior, razón por la que se le llama el bosque de los gritos. Muchas muertes han ocurrido allí, entre linchamientos, suicidios y otros, lo que ha dejado una carga energética residual en el ambiente. Gritos desgarradores que llenan de temor los corazones, así también se han producido apariciones de varias entidades fantasmales, almas que están atrapadas allí. Allá por 1949, se vivía en Inglaterra un ambiente postguerra de reconstrucción, donde la tensión y la angustia habían ido desapareciendo. Poppy era un adolescente del pueblo de Putley, en el condado de Kent, Inglaterra. Ella y sus amigas, Keira y Paige, solían jugar a las escondidas en las afueras del pueblo, hasta llegar a los linderos de Dering Woods, el bosque del pueblo. Una tarde, las tres adolescentes estaban jugando a las chapadas, pasando un rato alegre de juegos y diversión. La intensidad del juego hizo que ellas se adentren en el bosque. Fue cuando las tres escucharon un grito ensordecedor que provenía del bosque. Las tres se detuvieron. Poppy quería irse, por lo que instó a sus amigas a no ir hacia el lugar del grito, pero sus amigas quisieron ir a investigar, por lo que Poppy se vio forzada a seguir a sus amigas Keira y Paige bosque adentro. Al llegar al lugar del grito vieron a una extraña silueta encapuchada, algo difuminada. A pesar de ello, ellas sabían que esa cosa las estaba viendo.
Las tres adolescentes se llenaron de miedo, un miedo que las hizo congelarse. Entonces, esa silueta lanzó otro grito y fue hacia ellas, flotando. Keira y Paige echaron a correr, mas no así Poppy, quien se quedó inmóvil debido al miedo que le hizo incapaz de correr, por lo que ella fue el objetivo de aquella entidad. Paige miró hacia atrás y pudo ver cómo ese ser atrapaba a Poppy y se la llevaba al corazón del bosque. Poppy fue dada por desaparecida, nunca más viéndosele con vida. Keira y Paige evitaron volver al bosque, extrañando a su amiga sobremanera. Pasaron los años. Keira y Paige estaban ya en la universidad, aunque habían dejado de tratarse. Una tarde, debido a su carrera, Paige dio un paseo por el bosque, recolectando flores. Mientras recolectaba flores, Paige giró su cabeza y vio sentada a una chica en un tronco. ¡Qué raro! Juraba estar sola en el bosque. Entonces, ella se dio cuenta de que aquella chica, aquella adolescente era Poppy, su amiga, la chica que se había perdido. Tenía una cara de tristeza y melancolía. Paige se acercó contenta porque había encontrado a su amiga. Pero se dio cuenta de un detalle. Habían pasado los años, y Poppy no había crecido ni cambiado. Aún tenía la cara y el cuerpo de cuando ella fue llevada por aquel ser en el bosque. Entonces, se percató que el cuerpo de Poppy era transparente e irradiaba un ligero resplandor blanco. Poppy estaba muerta. Lo que estaba viendo era el fantasma de Poppy. Debido a la fuerte carga emocional, Paige se arrodilló y terminó llorando. Entonces, ella sintió una mano cálida que le secaba las lágrimas. Y enseguida, la voz de Poppy dijo con un tono sereno y calmo, «No llores. Me dio mucha alegría también verte». Cuando Paige levantó su cara, pudo apreciar que Poppy se desvaneció. Esta historia la ha contado Paige a todos en su familia, diciendo que cuando se siente triste, se acuerda de ese momento y enseguida le viene una paz que le da su querida amiga Poppy. Los bosques de Alemania constituyeron lugares temidos desde épocas remotas. Bosques desolados, cubiertos de bruma, albergan un halo siniestro. Escenario de masacres, no por nada los legionarios romanos les temían. Honrados por decenas de cuerpos de soldados romanos sacrificados en altares profanos y macabros, los bosques germanos tienen un aura oscura, como si algo maligno habitara en sus profundidades. Pero un bosque destaca por sobre los demás. La Selva Negra. Es un macizo montañoso, ubicado en el estado de Baden-Württemberg. Su verdadero nombre es Schwarzwald, debido a su oscuridad casi impenetrable. Fue lugar de reunión de los germanos paganos que se reunían en los densos bosques cubiertos de bruma. Fue la inspiración para la creación de la novela de los hermanos Grimm, siendo escenario de algunos de los cuentos de hadas de dicha obra. Pero, más allá de la ficción, se dice que en realidad, el bosque sí está embrujado, siendo habitado por criaturas aterradoras como hombres y lobo, brujas y el mismo diablo. Gengebach, Alemania, 1882. George Moore había dejado su natal Gloucester, en Inglaterra, y había viajado a Alemania para ver a su prometida, la señorita Evelyn Thompson, quien está como enfermera voluntaria en la ciudad de Stuttgart. Había contratado los servicios de Gunther, el cochero, un experimentado guía. Para continuar con su travesía a Stuttgart, deben atravesar el bosque de la Selva Negra. Gunther pensaba llegar al bosque en la tarde. Sin embargo, sufrieron una avería en su travesía, lo que les significaría llegar al bosque al anochecer. Mientras más se acercaban al bosque, más intranquilo se pone Gunther. Ni bien llegan al fatídico bosque, Gunther detiene el carruaje. El bosque se veía atemorizante aún de día. Gunther pregunta a Moore si aún desea continuar con el viaje. Era como si no deseara ingresar a ese bosque, como si el bosque fuera un impedimento para el viaje. Moore insiste en ir, por lo que Gunther recomienda a Moore que escuchen lo que escuchen no deben detenerse y mucho menos salir del carruaje. Moore no pone ninguna objeción y se reinicia el viaje.
Mientras se están internando en el bosque, Moore le pregunta por qué no deseaba ingresar al bosque. Entonces, Gunther le dijo que allí se reunían las brujas. También allí se reunían los hombres lobos. Moore se ríe y dice que esos son cuentos de la gente ignorante. Van adentrándose en el bosque, cuando en eso se escuchó un aullido, el cual provino delante de ellos. Gunther detuvo el carruaje y, aterrado, instó a los caballos a dar media vuelta para regresar. Moore preguntó qué estaba haciendo y Gunther dijo que daría media vuelta. Moore se negó a ello, diciendo que no puede darse vuelta, que había que seguir a Stuttgart. Gunther dijo que no lo hará, que no expondrá su vida y que si él, el señor Moore, era listo, dejaría que él empezara el camino de vuelta a Hengebach. Moore insistió vehemente en que prosigan el trayecto, a lo que Gunther dijo que si él deseaba, podía bajarse del carruaje con sus maletas y andar a pie. Moore, entonces, al ver que Gunther no iba a proseguir, decidió seguir, aunque sea a pie. Se bajó del carruaje y caminó, perdiéndose en el bosque. Gunther echó una mirada a Moore, y siguió su camino a Hengebach. La luna llena se alzaba sobre el cielo, iluminando el bosque, permitiendo ver aún de noche. Habían transcurrido unos 15 minutos de estar recorriendo el bosque de noche, cuando Moore vio, a lo lejos, a un ser bípedo, el cual parecía tener pelo, mucho pelo. Al principio pensó que era un oso, pero al mirarlo detenidamente bien, se dio cuenta que tenía las facciones de un lobo. Era un lobo del tamaño de un hombre y que caminaba como tal. No cabía duda. Era un hombre lobo. Entonces, eso lo llegó a divisar y fue corriendo hacia él, persiguiéndolo. Moore tuvo que correr por su vida. Ni bien tuvo la oportunidad, se trepó a un árbol. Aferrado a una rama, Moore pudo ver pasar al ser lupino el cual corrió hacia adelante. Moore pudo respirar tranquilo, aunque decidió no bajar del árbol, ya que creyó que era lo más prudente. Transcurrieron los minutos y desde allí Moore vio el cielo nocturno. Fue cuando vio algo que le causó conmoción. Vio extraños cuerpos que surcaban el aire. No eran aves. Eran cuerpos más grandes y no agitaban las alas, sino que simplemente se desplazaban. Él se percató bien y notó que aquellos cuerpos que volaban en realidad eran mujeres montadas en escobas. Se quedó atónito y no podía hablar debido a la impresión. Escuchaba a lo lejos gruñidos de una bestia, así como risas de mujeres. Cuando amaneció, se bajó del árbol. Había soportado los estragos demoníacos del bosque. El 30 de noviembre de 1939 la Unión Soviética invadió Finlandia, dando inicio así a la denominada Guerra de Invierno. Los soviéticos de inmediato organizaron una operación bélica para atacar el norte de Finlandia, donde las defensas eran más precarias. Uno de los objetivos de los soviéticos era el puerto de Petsamo, y para ello, primero debían atravesar la zona de Ivalo. La división soviética que fue enviada a ese lugar avanzaba por los campos helados de esa región boscosa. Es cuando fue alertada por varios pobladores locales, quienes les dijeron que debían viajar solo por la carretera para llegar lo más rápido posible a pasar la noche en el pueblo de Ivalo, o en una zona despejada y expuesta, pero por ninguna razón debían acampar en los bosques, porque no volverían a verla la luz del sol. El coronel soviético a cargo de la división invasora desestimó tal aviso, porque supuso que era un ardid de los fineses para que los rusos se dirigieran por carretera y sean emboscados, por lo que hizo que su unidad atravesara un espeso bosque en la zona de Ivalo para pasar la noche allí. Al día siguiente, una unidad finlandesa vio una columna de humo que parecía provenir del bosque. Siguieron el rastro, porque estaban seguros de que encontrarían a una unidad rusa. Al llegar al lugar, efectivamente comprobaron que se trató de un campamento de una división soviética, la cual había marchado la noche anterior por ese bosque. Los soldados fineses estaban tensos porque podrían encontrar efectivos soviéticos. Sin embargo, tendrían que dejar a un lado la tensión de encontrar al enemigo, ya que los soldados fineses se darían cuenta de que no había ningún soldado soviético vivo. Había soldados, sí, pero todos estaban muertos.
pero no habían muerto congelados, o tiroteados. No estaban preparados para la escena que encontraron. Cuerpos desmembrados y mutilados. Órganos y miembros humanos diseminados y esparcidos por aquel desolador paisaje, tornando la blanca nieve en roja. Se pensó en un primer momento que los soldados soviéticos habían sido atacados por una jauría de osos, lobos, linces o zorros, la cual los despedazó. No. No era eso. Los rostros aterrados que todavía tenían algunos de los cadáveres indicaban que habían sido atacados por algo más, una entidad ominosa y desconocida. Se tomaron fotos de ello, siendo icónica y conocida hasta el día de hoy una foto en particular. La piel desollada de un soldado soviético, violentamente arrancada de su cuerpo, y que estaba colgando de la rama un árbol. Los pobladores locales aseguraron, desde entonces, que el responsable de la masacre de Ivalo había sido Surma, un monstruo aterrador del folclore finés que representa la muerte súbita y violenta, cuyo aspecto es el de un perro gigante con cola de serpiente. Según las antiguas leyendas de ese país, Surma podía ser invocado tras dedicarle un poema, con el propósito de eliminar a una persona o conjunto de personas del modo más brutal posible. La masacre de la división soviética en el bosque finés de Ivalo durante la Guerra de Invierno de 1939-1940, todavía sigue siendo un misterio sin resolver. Este parque forestal ubicado en Tawau, Sabah, Malasia, alberga el árbol más alto del mundo, un meranti amarillo, y es frecuentado por turistas, pero solo durante el día, porque los residentes locales creen que el bosque está embrujado y los espíritus que acechan allí solo salen en la noche. Se cree que muchas personas desaparecieron allí, particularmente cerca de su famosa cascada. Sabah Underground Paranormal es un grupo de investigadores de lo paranormal, natural de Sabah. Uno de los lugares predilectos de sus investigaciones es el Parque de las Montañas de Tawau. Respecto a la leyenda negra de las desapariciones de personas cerca de la cascada Gelas de las Montañas de Tawau, el grupo de cazafantasmas está convencido que estas desapariciones han sido obra de espíritus demoníacos. Las Penanggalan, cabezas voladoras de mujeres vampiros con tripas y entrañas, vuelan y acechan buscando víctimas, las cuales son generalmente mujeres embarazadas y bebés, tratando de beber y drenar su sangre. También se cree que hay seres humanoides hechos de puro pelo, los cuales atrapan a las personas y dan cuenta de ella, absorbiéndoles su energía vital. Zoe Jansen, es una linda y pelirroja turista holandesa que viajó al Parque Forestal de Tawau en 2009. Ella se contactó con Sabah Underground Paranormal, afirmando que en su estancia en dicho parque en una tarde de julio del 2009, fue testigo del ataque de un ser vampírico a dos mujeres. Una tarde, cuando estaba cerca de la cascada Gelas, Zoe vio como dos mujeres eran atacadas por una cabeza voladora de Ela que colgaban sus pulmones e intestinos. Ello era una Penanggalan. Zoe corrió a ayudar a dichas mujeres y la Penanggalan voló, huyendo del lugar. De esa forma ayudó a reponerse a Sharina binti Awan y a Mardiana binti Ahmad, quienes le agradecieron por su ayuda. El caso tomó tal relevancia que hasta Hannah Yeo, la ministra de la Mujer, se apersonó y se entrevistó con las mujeres implicadas en dicho caso. India. El país en donde la rueda del karma gira constantemente, esperando la gente evadir la reencarnación. En este enorme, fascinante y misterioso país el morir devorado por alguna fiera es tan común como el de ser atropellado. No en balde, la India está infestada de animales devoradores de personas. El animal antropófago que más destaca es el tigre. No hay animal que infunda tanto miedo como el tigre en la India. Tal animadversión ha generado el tigre debido a la altísima tasa de ataques a personas. Su fama de devorador de personas está ganada con total justicia. Ahora bien, en la India también hay otro felino, el león asiático. Más pequeño que sus parientes africanos, los leones asiáticos viven únicamente en Gir, en Gujarat, siendo la única población de leones que viven en Asia. A diferencia de los tigres, los leones no tienen una imagen negativa. Sin embargo, no nos confiemos.
no debemos confiarnos. Ha habido ataques de leones al ganado y por supuesto a los seres humanos. En Internet abundan los casos de ataques de tigres en la India, mas no así el de los leones. Sin embargo, aunque contados, ha habido ataques. Incluso hay vídeos de leones ingresando a los pueblos aledaños al bosque de Gir, atacando al ganado. Pujesh, Puruvi y Vedam, 3 amigos de 14 años, estaban retornando a su aldea tras haber trabajado todo el día en los cultivos. Entonces, desde una planicie bordeada por un río, salieron 2 leones que velozmente cargaron contra los jóvenes. Uno de ellos fue hacia Puruvi, el cual nada pudo hacer para evitar que el león lo derribe con sus zarpas. El otro león también fue sobre Puruvi, inmovilizándolo. Pujesh y Vedam, al ver que nada podían hacer, salieron corriendo, dejando a su amigo a su suerte. Ni bien llegaron al pueblo, Pujesh y Vedam dieron aviso a sus padres y a los demás. Cuando llegaron al sitio del ataque, encontraron en un claro, debajo de un árbol, a Puruvi, o mejor dicho, a lo que quedaba de él. Los leones lo habían devorado. Habían nacido 2 nuevos devoradores de hombres.